Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma, el libro de Marcos, juzgado y crucificado, lección 12. La intención de la cúpula sacerdotal era bien clara: matarle. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Cómo agarrarle? Era el problema. Pero entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle, con la salvedad de que Judas lo entregó, pero no con la intención de que lo matasen. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Esta es la pregunta de este día. En Cristo, mientras fueron falsos testimonios, él callaba, no respondía. Pero frente a una pregunta directa de ¿quién es?, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Antes de seguir a alguien, deberíamos de preguntarnos: ¿quién soy? ¿Trigo o cizaña? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo has dicho, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por la respuesta de Jesucristo de que su reino no es de este mundo, Pilatos, uno que está en la posición de gobierno, entiende que Cristo está hablando de forma de gobierno. Es por ello por lo que infiere que Cristo es rey, porque solamente un rey puede establecer formas de gobierno, formas de vivir, como César. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? La verdad es que Cristo trae un reino del cual es rey. Antes de seguir a alguien deberíamos de preguntarnos: ¿a quién pertenezco? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿La del reino o la de las tinieblas? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Antes de seguir a alguien, deberíamos de preguntarnos: ¿qué poder rige nuestra vida, nuestra forma de vivir? Esta expresión, salve rey de los judíos, era propia del gentil, de los romanos, de los tres magos. Los romanos no lo conocían y hacían mofa de él, pero los hermanos de su propia iglesia, la dirigencia, la cúpula sacerdotal, sí, dice la escritura. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo
el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Aunque los judíos odiaban a César y odiaban que los romanos tuvieran dominio sobre ellos, su odio por Cristo era mayor que su odio por César. La cruz significaba llevarla por un camino determinado de humillación, de vejación e injurias y escarnio, hacia el Gólgota, hacia la muerte. Marcos dice que fue la hora tercera que lo crucificaron, con 2 ladrones. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué quiso el Padre con esto que hizo el Hijo? Porque dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés, al escribir el libro de Génesis, para representar a la deidad, utiliza la palabra Elohim, que es el plural de Elohua. Para que sea plural, debe de ser más de 2. Pero esta palabra Elohim se traduce como singular y significa Dios. Esta palabra Elohim se traduce en castellano a español como el Todopoderoso, es decir, todos los poderes en uno, mostrando armonía, unidad. Juan hace lo mismo. Dice: en el principio era la palabra, Logos, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta es la traducción literal del griego. La expresión de la mente es cuando uno habla, es decir, decimos lo que pensamos. Hablar sin pensar, no hay tal cosa. Así, de esta manera muestra unidad y armonía. Cuando Dios habla, todo viene a existir. Dios planeó y luego habló, viniendo a existir lo que no existía. El Padre envió a su Hijo con un objetivo y con un propósito. Por causa del Hijo, el Espíritu Santo es enviado con un objetivo y con un propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el objetivo y propósito del Padre para nosotros. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la única ocasión que se dirige a su Padre como Dios, no como Abba. Esta es una experiencia que no la había vivido antes, por lo cual no son sus palabras, son las palabras de David del Salmo 22. Y otra vez hace uso de un escrito está: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El descanso era temporal. Aún faltaba algo más para completar la misión que el Padre le había encomendado. La misión no terminaba en la cruz. Habiendo logrado el objetivo y propósito de su misión, establecía el método, el procedimiento, la manera de hacernos justos por siempre.
Los sacrificios en el santuario durante el año culminaban en los servicios en favor del pueblo en el día de la expiación. Desde el sacrificio en favor del pueblo hasta que es sacado al desierto el macho cabrío por Azazel. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. El fin era restaurarnos lo que perdimos en la caída y así hacernos justos, no por un solo día. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.